Muchas gracias a todos por venir. Cuando nos planteamos y Leila aceptó la posibilidad de venir a dar una clase al máster y también de hacer esta charla, esta conversación en torno al periodismo narrativo, coincidió con que, bueno, vosotros lo sabéis porque lo tuvisteis en clase, estaba Juan José Millás por aquí dando unas clases y yo se lo comenté, que somos además buenos amigos, y él me comentó, pues para prepararte esa charla tienes que llevarte un libro que se llama Zona de Obras, que os recomiendo porque es un libro en el que Leila de alguna forma sintetiza y sobre todo se nota ahí esa parte maestra, decía Javier, se para a reflexionar sobre el oficio que lleva toda la vida haciendo. Se para a reflexionar y entonces se nota que puede enseñar de todos los textos que hay, y yo quiero explicaros esto para establecer un poco cómo va a ser esta charla. Hay uno que es, ¿dónde estaba yo cuando escribí esto? En lo que viene primero a definir qué es el periodismo narrativo, cómo lo practica Leila Guerriero, ¿no? Empieza primero, es cómo hago la parte del reportaje, del reportero, de ir, de escuchar, de volverse invisible, cómo busco un inicio, cómo después cuando reúno toda esa información empiezo a cincelar y a pulir hasta lograr ese primer esqueleto, cómo después busco la musicalidad de la crónica. Entonces, me gustaría establecer como esta dinámica de charla en la que fuéramos preguntándote sobre estos bloques que creo que puede llevarnos un poco a que nos muestres cuál es cómo te acercas tú a esto del periodismo, que se llama periodismo narrativo, que casi empezaría por ahí, ¿no? Te leo aquí en Zona de Obras, decías, ¿qué es periodismo literario? Dices, piezas periodísticas que utilizan para contar historias reales, herramientas estilísticas de la ficción. Sin embargo, yo creo que más allá das otras definiciones y otras aproximaciones más interesantes, ¿no? Que es ver en todo una metáfora. El periodismo narrativo es ante todo una mirada, ver en lo que todos miran algo que no todos ven. Y ahí sí me parece más interesante porque estamos en un terreno clásico que es ya no el del escritor, incluso el del poeta, ¿no? En tratar de encontrar esa metáfora que explique la realidad con la que estás trabajando. ¿Cómo te aproximas tú cuando te aproximas a la realidad para contarla como periodista? Siempre buscas esa mirada metafórica, esa mirada casi de poeta, de narrador. No, de hecho lo que dice el texto es que no hay que hacer de todo una metáfora, o sea, que no hay que caer en el tic de hacer de todo, de buscar en todo una metáfora, ¿no? Uno puede ir a una ciudad, no sé, que se caracteriza por ser, no sé, social, ambientalmente responsable, digamos, es una ciudad, no sé qué, entonces uno ve, qué sé yo, no sé, que los semáforos están pintados de verde, y saca la conclusión, no sé qué cuánto, que están pintados de verde por el medio ambiente, no sé qué, y hace como una metáfora cerca, ¿verdad? Y resulta que los semáforos están pintados de verde porque la única pintura que le sobró al pintar no sé qué cuánto era verde. Lo mismo podría haber estado pintado de, qué sé yo, de amarillo. Entonces creo que precisamente lo que hay que evitar es como el tic de repetir el recurso. Yo creo que el lenguaje de un periodista narrativo, de un periodista de estos textos que son, creo que la mejor manera de definir un poco estos textos que llamamos de periodismo narrativo crónica es como que son documentales escritos. Es como el equivalente a un documental de tele, un audiovisual, digamos, pero escrito. Uno hace las mismas operaciones que hace una persona que dirige un documental. Pone la cámara acá y no allá, ni mirando para allá. Monta el documental de determinada manera, intercala escenas estáticas con escenas más dinámicas, hace traveling, usa una grúa, digo, cuando haces una panorámica en un texto y te vas acercando de a poquito y haces como una especie de zoom in sobre los personajes a los que vas llegando, estás haciendo el mismo movimiento que hace una cámara que se va acercando, va entrando por una ventana de Nueva York y primero hace un enorme paneo aéreo y entra y se mete por la ventana y termina en la cama de la protagonista. Hace fundidos a negro, pones voces en off, pones música de fondo, pero todo esto no lo puedes hacer de manera arbitraria. La diferencia entre un novelista y un periodista de estos textos de no ficción, que necesitan
de mucho músculo y de una cierta pericia del manejo de los recursos narrativos, es que en el caso del periodista narrativo la realidad es la que manda. Yo tengo que adecuar, dentro de un estilo y de una voz propia, tengo que adecuar esa voz propia a lo que está demandando la realidad en cada momento. Si tengo una realidad que es muy sórdida, muy terrible, a mí, por lo menos, mi estilo no tiene que ver con remarcar esas realidades de la victimización de vuelta a esa realidad, digamos. O sea, no estoy plantándole al texto cada dos frases una bandera que diga, atención, lector, esta es una historia trágica, digamos. Al contrario, siento que de alguna forma mi estilo es ir en contra de esa previsibilidad que sí encuentro en algunos textos de no ficción, que es como hacer tanto hincapié en que esto es terrible, no sé qué, que tratan como de lograr la lágrima del lector, ¿no? Yo, al contrario, creo que a veces un estilo seco, conciso, brutal, eh, como una caja de herramientas de un carpintero o de un tornero, puede ser más eficaz para contar las cosas duras que un estilo muy lírico, muy blando, muy alzado. Y lo contrario, ¿no? Por eso creo que yo, digamos, sí me gusta mucho trabajar con elipsis, con metáforas, con estas cosas. Me gusta mucho desplegar la imaginación en el único lugar en el que un narrador de no ficción la debe desplegar, que es el momento del reporteo, o sea, la investigación y el momento de la escritura, en términos de imaginar metáforas, imaginar palabras, buscar adjetivos menos previsibles, pero también soy consciente de que si siempre voy a estar repitiendo el truco de, voy a encontrar un adjetivo impredecible, voy a tratar de hacer el truco de vuelta, de arrancar el texto por un lugar que el lector no se espere, va a quedar en el truco, o sea, me voy a transformar en una especie de malabarista de circo, y eso no es lo que yo busco, claramente, ¿no? Sino adecuar mi voz a lo que la realidad necesita en cada momento. Me refería más concretamente al punto de vista, ¿no? A cómo buscar un punto de vista. ¿Cómo, en tu primera aproximación he leído que tu forma de trabajar, que luego hablaremos, ¿no?, sobre el arranque, que el arranque es fundamental, y luego a través cómo vas construyendo toda la historia, pero en esa primera aproximación a cuando estás reporteando, ¿ahí ya estás pensando en cuál va a ser el punto de vista con que yo podría contar esta historia? No, en ese momento, en realidad la tarea del reporteo, o sea, siempre hay que tener un punto de vista para encarar el reporteo. Saber qué es lo que uno tiene que mirar es fundamental. Porque no puedes ir a mirar todo, claro. Uno trata de acumular material, pero con un eje. Yo quiero averiguar toda la vida de esta persona. Tengo que averiguar cuál va a ser el eje que estructure después el relato en torno a la vida de esa persona. Ese eje lo voy a descubrir recién cuando termine el reporteo. Pero mientras hago el reporteo, tengo como más o menos claro qué es lo que tengo que mirar. Y ese tener claro qué es lo que tengo que mirar me lo va a dar a su vez de saber mucho de la vida de esa persona previamente, antes de entrevistarla, para saber por dónde tengo que mandar yo. O sea, por qué andariveles van a ir mis entrevistas con esa persona y a priori a qué personas del entorno de ese sujeto, hablando de un perfil, no de una crónica, me interesaría entrevistar. En el caso de una crónica, que la diferencia entre un perfil y una crónica es que un perfil es una historia de una persona que puede estar siempre rodeada de las voces corales de muchas otras que aporten esa historia, y una crónica, no sé, la historia, qué sé yo, no sé, de un pueblo, una crónica de viaje, son historia más general, más coral, digamos, de un grupo de personas, cuando lo que tengo es que mirar cuando uno es una crónica es más difícil que mirar cuando uno hace un perfil, porque cuando tenés un perfil, tenés a una persona sola, y tenés que enfocarte siempre es difícil, digamos, pero tenés que enfocarte en contar una sola vida. Cuando vas a hacer la historia, qué sé yo, no sé, como el primer libro que yo escribí era de un pueblo de la Patagonia, que se llama Las Heras, en el que se suicidaron 12 personas en 1 año y medio, todas muy jóvenes y todas muy conocidas en el pueblo. Entonces yo voy a ese pueblo a contar esa historia, pero no puedo dejar de mirar el resto, digo, para entender qué pasó y por qué pasó eso, tengo que abrir mi mirada y mirar otras cosas. Ahora, dentro de esas cosas hay cosas que sí voy a mirar, como por ejemplo los niveles de desempleo, la gran cantidad de burdeles que hay en el lugar, la gran cantidad de iglesias, la gran cantidad de jóvenes sin futuros empleos posibles, sin perspectiva. Entonces digo,
voy a ir mirando todas esas cosas. Ahora, hay otra enorme cantidad de cosas que tienen que ver con las miles de manifestaciones de la vida humana que van a quedar por fuera de ese reporteo. Porque yo no estoy contando la historia del pueblo, sino que estoy contando esta microhistoria dentro de una historia más grande. Por supuesto, tendré que dar pinceladas de cómo se fundó el pueblo, cómo cambió de ser un pueblo ganadero, de tener ovejas, a ser un pueblo petrolero, qué modificaciones, de qué manera la sociedad se fragmentó debido precisamente a ese tipo de industria que tiene. Voy a tener que mirar el tema de la migración, porque es un pueblo de muchos inmigrantes golondrinas, podríamos decir que van un rato y se van, pero hay una cantidad de cosas que naturalmente no voy a ver, digamos. Me van a interesar todo lo que tenga que ver con fenómenos de la juventud, etcétera, y hay otras cosas que no, porque si miro todo, otra vez, no puedo mirar nada. Y después, el momento de definir el foco, de establecer exactamente cuál es la mirada que voy a tener sobre esa persona, o sea, dentro de esa vida, cuál es podríamos decir, hay como una especie de río Amazonas, que es el río troncal, es el eje de la historia de esa vida, que puede ser, no sé, la historia de un desamor, la historia de un abandono, la historia de una caída, la historia de una aniquilación, la historia de una autodestrucción. Eso es el Amazonas. Y después, ese Amazonas yo lo descubro al terminar el reporteo. Digo, pucha, esta es una historia esto va de tal cosa. Va de ilusión, va de esperanza estúpida, va de lo que sea. Esa historia, ese río Amazonas por sí mismo no vive, es alimentado por afluentes. Entonces esos afluentes son podríamos decir, tenemos un eje y tenemos digamos, como los pequeños subtemas que van alimentando ese eje central. Todo lo que esté fuera de eso no entra en la historia, no hace la historia. Y eso en definitiva es la mirada de alguien. Y Leila, ¿te ocurre alguna vez, supongo que sí, pero no lo sé, que el afluente era más importante o más interesante o más vasto incluso que el río por el cual tú ibas? O dicho de otra manera, negocias un cambio de punto de vista a lo largo del trabajo del reportero? Es que yo creo que hay varios, sí, no. El punto de vista es algo que uno va descubriendo a medida que hace el reporteo. Si uno va como muy cegado, digamos, de qué es lo que quiere encontrar, va a encontrar eso y no otra cosa. Va a ir a confirmar, no sé, si yo voy convencida de que si yo te voy a entrevistar a vos y estoy convencida que vos dormís con esa boina puesta, no va a haber Dios que me mueva de esa convicción. O sea, me vas a invitar a tu casa y me vas a decir, te juro que no. O sea, quiero que me mires dormir y yo voy a ser convencida de que vos sos una persona con esa boina hasta para ducharte. No vas desencaminado. Bueno. Pero, digamos, uno no tiene que ir con una especie como de hipótesis, como yo decía recién en una conversación que tuve con algunos alumnos. Uno tiene que ir como con los ojos un poco librados de prejuicio. Y vas enfocando, o sea, sabés la historia que querés contar la historia, qué sé yo, no sé, que ese es un perfil de Tom Wolfe, pongamos por poner a alguien que probablemente todos conozcan. Ese es tu objetivo. Ahora, lo que vayas recogiendo durante el reporteo seguramente va a cambiar la visión que vos quizás tenías previamente de Tom Wolfe, a pesar de que hayas leído una enorme cantidad de entrevistas y biografías, etcétera, de Tom Wolfe, porque a tus ojos ese ser se va a develar como un ser cada vez más de carne y hueso. Probablemente todo lo que hayas leído de él te lo haya puesto más como una especie no sé, como de maqueta o de caricatura, y vas a ir avanzando y vas a ir descubriendo de a poco. Entonces, digo, por un lado sí se modifica el punto de vista, por otro lado, si sos bueno, es muy difícil que vos creas que vas a ir a ver, que sos un periodista talentoso y descubras que en realidad Tom Wolfe es una miseria, ¿entendés? No va a pasar nunca eso en ese caso, pero es muy difícil que cambie radicalmente tu feeling Pensaba más bien en un territorio que tú vas a conocer, con unas ideas preconcebidas y hiciste un scouting de personajes y una vez allí descubres que el lugar lo verdaderamente interesante es otra cosa y los personajes son otros. No, nunca me ha pasado y creo que eso me angustiaría muchísimo si me pasa eso, porque quiere decir que hay algo que no documentaste bien. Que hice mal en el planteo. O sea, si voy a Las Heras, este pueblo de la Patagonia, y digo, voy a contar la historia de 12 chicos que se suicidaron acá, y descubro que en realidad se suicidaron 2, no 12.
y que lo interesante es la historia de las ovejas, ponele. Bueno, no sé, yo creo que me iría llorando. Pues, sería bastante... Sí, no, qué sé yo, que te quiero decir como, bueno, no sé, estoy ahí, decido que de pronto, en el pueblo este, por ejemplo, había personas con unas vidas muy intensas, como un profesor de inglés del colegio secundario, que era gay, y que iba a la escuela con un capote blanco hasta el piso, muy llamativo, y que se pintaba los ojos de turquesa, se teñía el pelo de rubio como color como amarillo patito, no era platinado, era, ¿cómo decirlo? Amarillo, o sea, tenía el pelo amarillo, no era rubio. Amarillo Trump. No, peor, más, o sea, piensen en el color amarillo, como la camiseta que tiene ella, y ahora te van a mirar. Es medio verde limón, en realidad, pero bueno, el pelo era como un poco así. Y había otro personaje maravilloso que era Jorge Salvatierra, que era un peluquero, que cortaba el pelo en este lugar y atendía, según la peluquería era muy precaria, pero muy precaria, al punto que llevaba a las clientas a lavar el pelo. ¿Se acuerdan de la película? Creo que era Volver, de Pedro Almodóvar, que una de las dos hermanas tenía lo que se llamaba como una peluquería clandestina. Entonces le lavaba el pelo, la sentaba en una silla de jardín a las clientas en el baño, les hacía echar el pelo hacia atrás así y lavaba el pelo en la bañera, era una cosa, bueno, eso era un poco la peluquería de Jorge, y Jorge era un mastodonte que medía 2,5 metros, y tenía un mural con palmeras, como si fuera Palm Beach, todo eso, y él le cortaba el pelo él decía la aristocracia de las ceras. No quiero explayarme acerca de lo que era la aristocracia de las ceras. Pero digo, estas dos personas, el profesor era un profesor que había tenido él mismo intentos de suicidio, que vivía con 14 perros, que tenía mucho olor a perro y a gato en el cuerpo todo el tiempo, que vivía súper preocupado y entregado por las viditas tremendamente chatas, el futuro terrible que les esperaba a sus alumnos, que vivía congojado, que vivía torturado, era un ser con un agujero existencial tremendo. Vos te encontrás con estos dos sujetos y tenés un libro en cada uno. Yo tuve todo el tiempo claro que estas dos personas iban a formar parte de un libro de una historia mayúscula. O sea, digo, nunca dejé que la tentación de contar la vida de estas dos personas a fondo se comiera el libro. Estas dos, y conozco mucho la vida de esas dos personas, así que cualquiera de los dos hubiera dado para un despliegue muchísimo mayor. En cuanto yo probaba de subir el volumen a la vida de estas dos personas se empezaban a comer la historia de los suicidas, que era lo que yo estaba convencida que valía la pena contar. Entonces, a veces es como decía Hemingway, kill your darlings, mata a tus queridos. O sea, lo que tienes que hacer es matar a aquello que te enamora, estar dispuesta a matarlo. Si es que vas, pero que te saque tanto de... A veces una historia secundaria te puede llegar a interesar mucho, pero o la transformás en otra historia para después, digamos, o la metés como eso, como una historia secundaria. Te quería preguntar, cuando tú decides un tema para ¿es sobre encargo o lo decides tú? Tú dices que después del reporteo sabes exactamente de qué va. O sea, sabes lo universal que realmente sostiene eso. Sí, o sea, sé los datos antes, por supuesto, porque propongo la historia en editor. Pero al proponerlo la historia en editor, ¿qué es lo que te lleva a proponer? ¿Qué es la corazonada que te lleva ahí? Sí. Mira, primero me pasan las dos cosas. Yo propongo y me proponen. Creo que propongo más de lo que me proponen, pero me encanta que me propongan cosas. ¿Sí? Eso me gusta mucho. Es muy difícil saber qué es lo que me llama. Yo cubro una cantidad de temas muy diversos. O sea, desde, qué sé yo, él tiene ahí un libro que se llama Plano Americano, que es una serie de perfiles de gente relacionada con el mundo de la cultura. Hay otro libro anterior, Objetos Extraños, que recopila historias de una asesina que mató a 3 de sus mejores amigas porque les había pedido dinero prestado y nunca se lo devolvió, entonces le puso cianuro en el té y las mató a las 3. Una chica que en el norte argentino, Romina Tejerina, parió una nenita, ocultó su embarazo, una sociedad súper católica, muy estigmatizante con las chicas solteras embarazadas.
los padres muy estrictos siempre le decían, si quedas embarazada te matamos, parió a la nena en el baño y la reventó a puñaladas ahí en el baño. Y por una modificación constitucional, supuestamente para modernizar las leyes para modernizar la Constitución, esta mujer que podía haber quedado libre en 2 minutos por haber matado en emoción violenta, que era un motivo que se contemplaba en las leyes anteriores, pasó a quedar presa como 14 o 20 años, una bestialidad. O sea, pasó de poder ser una cosa, como una cosa de emoción violenta, digamos, contemplada, después conté la historia del equipo argentino de antropología forense, que es un grupo de gente que se dedica a buscar los huesos de los desaparecidos. La historia de un mago al que le faltaba una mano. O sea, digo, es como súper diverso. No puedo decirte lo que me llamó la atención en cada caso. Creo que a mí me parece que, de todas maneras, para no transformar la respuesta en un árbol frondoso y terminar diciendo siempre como lo que dicen los escritores cuando no saben qué decir, es intuición. No, pero hablaba de singularidad también, ¿no? Sí, no, lo que te iba a decir es eso, es como que hay algo en esas singularidades que, por supuesto, la singularidad siempre tiene que estar para un periodista, siempre tiene que ser singular, porque si yo escojo contar, qué sé yo, no sé, la vida de determinada persona simplemente porque le dan ganas, ningún editor va a querer publicar eso porque va a ser muy arbitrario. Eso, quiero contar la vida, cómo vive una cajera de supermercado. Nada, me aburrí antes de que, ¿viste? O sea, tiene que haber un motivo, una singularidad particular para... pero creo que en el fondo uno siempre cuando elige un tema quiere decir algo de sí mismo, aunque lo escriba en tercera persona. Tengo la sensación de que incluso en los temas de no ficción, incluso cuando uno entiende que el tema tiene que tener una apoyatura, una relevancia periodística, que por algún, o sea, a ver, ¿por qué estamos hablando ahora de, qué sé yo, Nicanor Parra? ¿Por qué estamos hablando ahora de, te propongo un perfil de Sergio Ramírez? ¿Por qué? Bueno, porque le acaban de dar el premio Cervantes, es el primer premio Cervantes de Centroamérica. Eso puede ser un argumento para un periodista. Más allá de que a lo mejor yo hace 10 años que me muero de ganas de hacer un perfil de Sergio Ramírez, ponele. Bueno, cayó como ahora, ¿por qué me muero de ganas de hacer un perfil de Sergio Ramírez? Qué sé yo, por mil cuestiones, porque me llama la atención su reconversión de luchador de la guerrilla sandinista, que nunca disparó una bala, vicepresidente de la República, persona que renunció al Frente Sandinista, digamos, opositor declarado a las bestialidades que está haciendo su ex compañero de batalla, que es Daniel Ortega. Digo, hay algo en ese recorrido que a mí me resulta sumamente interesante. ¿Qué tiene en común este hombre con el equipo argentino de antropología forense? Nada. Pero es la singularidad y la universalidad. Yo creo que realmente lo que yo aprecio en los textos que yo elegí es que a través de una cosa muy pequeñita, muy singular, abordas temas que son muchísimo más amplios, como el héroe caído, Ícaro, ¿no? En el caso del gigante González. Sí. O sea, son motivos, ¿no? Son motivos que son universales, que representan a través de los pequeños. Yo igual creo, sí, eso es así, digamos, en un libro anterior a este que se acaba de publicar ahora, que se llama Una historia sencilla, cuento la historia de un bailarín de un ritmo folclórico argentino que se llama Malambo, que tuvo muy pobre, que tuvo la ambición de ganar el concurso de Malambo más prestigioso y más desconocido y más accesible de la Argentina, que es el Festival de Malambo de la Borde, que lo conocen 4 personas, y es si te consagrás ahí, sos campeón para toda la vida, pero la única condición que te pone el festival es que si vos te consagrás como campeón, no puedes volver a bailar en ninguna otra, no puedes competir nunca más en tu vida. Es como que te den el premio, qué sé yo, el premio Cervantes y te digan la condición es que usted no vuelva a escribir en su vida. Y sin embargo, estos muchachos, y este muchacho en particular, van con enorme ilusión a competir por ese premio que significa la aniquilación de su carrera. ¿Cuál es el universal de eso? Lo que vos dijiste, Ícaro. Me acerco tanto a la luz que me quemo las alas. Y yo creo que hay algo que yo veo que se reitera en mis apetitos, en mis pulsiones para encontrar historias, que tiene que ver con el tema de la aniquilación, con el tema de la vocación, del nacimiento de una vocación, por eso tantos perfiles de gente que se dedica a cuestiones creativas, digamos, y el tema de ciertas tragedias circulares, como en el caso de los forenses, como en el caso de los suicidas de las Heras, por ejemplo, que son cuestiones que se repiten. Quizás se terminan los suicidios de este año, pero
pero esto sigue, digamos, tratando, y las historias del interior de mi país, ¿no? Hay como ahí como mirar hacia donde nadie mira, que a mí me resulta interesante. Son como algunos temas que yo con el tiempo descubro que si descargo un poquito en cada uno de los temas que trata, no en cada uno, pero en muchos de los temas, esas obsesiones, podríamos llamarlas, podríamos pensar que se repiten. Leila, si durante una pesquisa de un reportaje te vienen ficciones, ¿qué haces con ellas? ¿Las guardas? ¿Las dejas pasar? Pueden ser tanto historias como elementos ficticios que pueden, sirviendo apenas como acento, potenciar aquello que tú quieres contar. ¿Eso te lo permites? No, jamás. Me parece que es una de las cosas que jamás hay que hacer. Una cosa es como periodista, digo, como un texto de no ficción, porque como yo decía hace un rato, el pacto de lectura con una persona que se acerca a un libro de no ficción es que todo lo que está ahí sucedió. Sí. No que es verdad, que es real, digamos, ¿no? Porque el concepto de verdad ya sabemos que es un poco más, qué sé yo, resbaladizo. Pero sí que pasó, y sí que, aunque yo no lo haya presenciado, sí lo pude reconstruir con diversas fuentes, y sí que doy fe que estuve con ese hombre, y sí que me dijo tales cosas, y sí que vivía en tal casa, y sí que se vestía de tal manera, y sí que tosió el domingo 3 de septiembre de 2008 a las 3 de la tarde, digamos. Forzar, primero las ficciones no me vienen, digamos, o sea, no me pasa eso. Siempre dicen la tentación de la ficción, no, yo no tengo esa tentación. Ni te viene aleatoriamente en ningún caso. No, porque si a uno le viene eso, es que uno ha cometido un error en el reporteo, es que no se ha quedado todo lo que se tenía que quedar. O sea, si tenés que echar mano de la imaginación para terminar de construir una historia de no ficción, es que no te quedaste tiempo suficiente en el territorio. No mal, pensaba más bien si te viene en tu siesta mientras estás ese día. No, porque no tengo eso. Imagínate si esto hubiera sido, o creí ver esto y no era, sin embargo, esto era interesante también. Que a veces eso es como tener una alucinación, decís, tipo. Bueno, no creo que sea. Muchas veces los malentendidos nos dan otra visión de la realidad que podría haber sido. Eso no es una alucinación, eso es algo que podría haber sido, y de repente, si uno tiene el registro de ficción, tal vez pueda aprovechar eso. Pero lo puedes aprovechar igual con la no ficción. Yo, por ejemplo, entrevisté a Dolly Moore, que es la viuda de Juan Carlos Onetti, un gran escritor uruguayo. Entonces, pero yo la entrevisté, ella siempre dio notas como la viuda de Onetti. Entonces todo el mundo iba y le preguntaba por la vida de Onetti, cómo era Onetti, de qué se vestía Onetti, usaba calzoncillos Onetti, de verdad, o se quedaba Onetti en la cama, todo Onetti, y ella respondía feliz de la vida. Yo la llamé y me atendió, muy amable, y le dije que quería hacer un perfil de ella. Y ella tiene 90 años y está hiper perfecta, ahora debe tener 91, pero me dijo, sí, por supuesto, venía a casa, no sé qué cuánto. Entonces, bueno, voy a la casa. Yo sabía que Dolly Moore era una mujer de 1,80 m y algo, muy alta, con un aspecto muy imponente. Había visto fotos. De hecho, toco el timbre, me atienden, me dicen, sí, ya va. Me abren la puerta de la casa en las afueras y entro, atravieso un pequeño jardín y en la puerta de una casa, detrás del muro de entrada, encuentro una mujer de este tamaño, un poquito encorvada, y con una carita. Dolly tiene una cara de mujer, una cosa muy, muy imponente, digamos. Y esta era como una mujer muy apocada, como casi medio encorvadita. Yo dije, qué raro, porque no tenía noticia de que Dolly estuviera ahí con nadie, digamos. Y pensé, bueno, será una amiga. Y entonces me dice, hola, ¿qué tal? Me dice, vos debes ser Leila. Le digo, sí. Dice, yo soy la cuñada. Y me quedé y dije, ¿qué cuñada hay acá? ¿Qué cosa? ¿La cuñada de quién? De Dolly, no puede ser la cuñada. ¿De qué manera una cuñada en este lugar? Me quedó dando vueltas eso, y mi primera conclusión, súper errónea, fue que esa mujer estaba mal de la cabeza. Claro, yo digo, una mujer como de 80 y algo de años, miren el prejuicio, ¿no? Por supuesto no iba a escribir nada por eso, si no podía chequear antes que estaba de verdad medio pirucha.
Y dije, no, esta mujer está perdida. Me dijo, soy la cuñada, pues soy la cuñada de Dolly. Y llega Dolly y me dice, ay, llegaste, no sé qué sé cuánto. Ella es Nessie, mi hermana. Yo dije, tal cual, dicho y hecho, está re loca. O sea, me dijo, soy la cuñada y es la hermana. Bueno, aquí que conversamos con Dolly un tiempo largo, qué sé yo, y antes de irme de la casa, paso por la hermana Nessie, una gran pianista y gran profesora de piano, paso por el estudio de Nessie para despedirme con Dolly, qué sé yo, charlamos y la mujer tenía un discurso súper estructurado y lúcido. Sí, dije, pobre, qué pena, ¿no? Como que pierde por momentos de ira y de pronto se encaja, qué sé yo, bueno. Llego a mi casa, no sé qué, desgrabo, y en la conversación con Dolly, cada vez que yo la quería llevar a Dolly hacia el lado de ella, me salía con Onetti. Y yo le decía a Dolly, bueno, ¿y usted con el violín? Porque ella es violinista, qué sé yo. Bueno, a Juan Carlos le gustaba. Quiero que me hable de usted, Dolly. Me dice, ay, pero yo no soy interesante, no sé qué, no sé cuánto. Desgrabando todo eso me di cuenta. Lo que me había dicho Nessie en esa casa en la que a la que habían peregrinado 400 periodistas, todos para preguntar de Onetti, era, yo soy la cuñada de Onetti. O sea, a esa casa nunca había ido nadie a interesarse por esas dos hermanas. Solo se habían interesado por Onetti. Entonces, naturalmente, la presentación de Nessie era yo soy la cuñada, de lo único que importa en esta casa. Y ese fue el arranque del perfil. Ese fue el arranque poniendo en juego la idea de que tiene Dolly muy asumida de que ella nunca fue la que importó en esa pareja, de que él era un genio. Ahora Dolly lo asume con tanto genio, que es una delicia escuchar, o sea, escuchándola a Dolly uno se da cuenta que un genio como Onetti solo pude haber estado con un genio como esta mujer, que era tan genial como él, y que, o sea, y que ocupaba un segundo lugar no se lo cree ni ella, digamos, porque realmente era una montaña. Entonces, también puedes sacar partido de un malentendido, y también puedes transformar un periodista narrativo hecha a mano de todas las herramientas, que es como un caníbal, ¿viste? De todas las herramientas reales que tiene a mano para contar y no desaprovecha nada. Y si tenés una forma en la que el entrevistado te dice buenas noches de mala manera, tenés que aprovechar eso y mostrar que hasta para decir buenas noches el tipo es un cabrón, digamos. Pero no, la tentación de la ficción a mí no me sale, digamos. Yo con todo lo que hay ahí puesto y servido en bandeja no necesito nada más. Estamos en el reporteo y esa forma de evitar la tentación, que en tu caso no tienes de la ficción, a mí hay una cosa que cuentas y me fascina. Porque creo que para un escritor de ficción, cuando habla de periodismo como género menor, creo que hay una cosa que no tiene en cuenta, y tú lo dices muy bien, lo que es, yo tengo que permanecer ahí hasta que la realidad se muestre. Y eso es una cosa que resulta fascinante, uno no puede crear, pero tú o un periodista narrativo tiene que tener la paciencia y echar el tiempo suficiente en la fase de reporteo para que la realidad se muestre, la realidad aparezca. ¿Alguna vez te ha entrado el vértigo de que no se está mostrando? ¿Se te ha llegado a agotar la paciencia? Una sola vez, y no quiero explayarme en eso porque no fue como muy... Siempre pienso que el error es mío en ese caso. Una sola vez me pasó que no continué con un perfil de una persona porque no... Estuve como 3 horas en su casa y hablaba como todo era como era un artista plástico. Y era tenía un discurso, una forma de verbalizar como muy académico. Y yo no podía sacarlo de ahí, era como una especie de ponencia sobre el arte abstracto. Y la verdad, no tuve como la paciencia de decir, bueno, voy a volver y voy a volver y voy a volver hasta que logre desarmar este discurso. Se ve que había algo ahí en lo que yo no vibraba de una manera. No recuerdo haber renunciado a otra cosa. En cuanto al vértigo, la realidad siempre se resiste y siempre entras en pánico y casi siempre es algo que sea el primer día que pones el pie en un pueblo que no conoces y tenés que empezar a reportear, aunque el pueblo sea así enano, te da el vértigo de decir, ¿por dónde empiezo a mirar? Salgo del hotel y es como, o sea, da lo mismo que sea Las Heras, La Borde o Nueva York. Es como, esto no lo voy a poder contar. ¿Dónde miro? ¿Con quién hablo? En general, cuando uno hace una crónica de viaje, siempre hace mucho reporteo previo y tenés entrevistas ya pactadas con la gente, buscando lo que vas buscando, digamos, pero las puntas que se van abriendo son muchísimas, tenés que escoger, hay uno que te dice, tendrías que hablar con la bibliotecaria, que es la memoria viva del pueblo, el otro te dice, no, en realidad tenés que hablar con la que vende las
torta, el otro te dice, no, pero tenés que ir a conocer al chacarero que vive a 20 kilómetros de acá, y yo. Entonces, la realidad se te resiste por diversos motivos. A veces se te resiste por excesiva, porque no, ¿viste? Es como un pulpo de 20 tentáculos que no sabes cómo agarrarlo. Y otras veces se te resiste porque sí, se torna un poco tediosa, un poco aburrida. Uno es como el pescador, ¿viste? Tirás la caña al río con la carnada y no pica, no pica, no pica. Pero como lo único que tiene un periodista, y me imagino que el escritor de ficción también, es el método y la confianza en que si funcionó ese método 104 veces va a funcionar 105 y 1045 también, creo que es un trabajo de insistencia. Permanecer ahí hasta que algo pasa. Si no pasa nada, es muy raro. A mí nunca me pasó que después de una primera entrevista y una segunda ya no pasara nada. Yo creo que ahí, o sea, si ya después de 1, 2, 3 no pasa nada, me parece que abortaría la misión, ¿no? Pero ya llegado hasta un punto es medio difícil que la realidad se te resista del todo. Cuentas una anécdota en este sentido preciosa, que es la del mago. Al principio piensas que, bueno, este señor, el mayor mago en Sudamérica, ¿por qué me envían aquí? Todo el mundo me dice que este señor es maravilloso, o sea, a mí me parece que aquí haya nada maravilloso, y luego de repente dice esa sentencia que parece casi de sabiduría hasta que el conocimiento no llega al músculo, ¿no? Sí, que parece un tipo tan hostil. Sí, también esa otra, que creo que también la cuento en ese texto, que yo estaba haciendo una nota sobre una banda que era una banda tributo a Queen. Y era como el perfil el perfil del cantante, más bien, que se llamaba Jorge Buceto. Un tipo muy fascinante por muchos motivos. El mayor de ellos, o el no menor de ellos, era que tenía como 45 años y todavía lo mantenían los padres, y tenía 2 matrimonios, 3 hijos, era muy gracioso y vivía como... Y el nene hacía música. Era un imitador de Freddie Mercury. Claro, un imitador de Freddie Mercury. Y había incluso ¿cómo se dice? Como fantaseado con la posibilidad. Freddie Mercury tenía como los dientes salidos para adelante, y este había fantaseado con la que no tenía mal la dentadura, como así los dientes así, como Freddie Mercury. Entonces, un delirio total. Y un tipo muy simpático, y descubrí con una historia familiar complicada en los años de la dictadura y qué sé yo. Y cantaba bien, y era como muy déspota con los músicos. A Brian May, al que hacía Brian May, casi lo deja pelado porque hacía hacer la permanente y teñir el pelo. Entonces al tipo se le caía el pelo a chorros así. Y era como pero no sé, era como muy simpático. Y la pregunta que recorría un poco este perfil era: ¿por qué alguien que canta bien, que tiene su talento, que le gusta la música, que sabe hacerla y qué sé yo, hace una cosa que es una banda tributo a otra, digamos? O sea, nunca vas a ser famoso, nunca vas a ser los Rolling Stones. Por ahí no lo sos de todas maneras, pero hay muchas más chances de que tengas un techo de cristal, digamos, mucho más bajo, por el hecho de ser una banda tributo. Y no sé, yo sentía que me faltaba un poco como una escena que condensara esta diferencia enorme que había entre ser Queen, o haber sido Queen porque se estaba muerto Freddie Mercury y la banda disuelta, y ser Jorge Buceto. Entonces estaba un día en la casa, la última vez que lo voy a ver es cuando él va a hacer un recital en vivo en un estadio en la Ciudad de La Plata. No un estadio, en un club de la Ciudad de La Plata. Un club donde se celebran cumpleaños de 15, o sea, digo, un lugar así, pero se iba a presentar él. Y entonces yo voy a la casa un rato antes para contemplar la puesta en marcha de la producción de la banda, el montaje, ¿no? Entonces llega Brian May, llega toda la banda, todos venían con una bolsa de supermercado en la mano con el vestuario. Era un poco como ver una fiesta de chicos del colegio, y se van todos a cambiar arriba. Bueno, como eran todos varones, me pidieron que por favor me quedara abajo. Por supuesto, todo esto se hacía en la casa de papá y mamá, que eran los padres de Jorge. Y en un momento baja Jorge Buceto desde el primer piso, vestido con unos pantalones de cuero hasta acá súper ajustados, todo el sexo, todo marcado, el torso desnudo y con un chaleco de cuero. Yo no me acuerdo si los pantalones eran de cuero rojo y el chaleco negro, viceversa. La boina, muy Freddie Mercury.
los bigotes hasta acá, los ojos pintados, las pestañas como garras así, y le dice a la madre, mamá, ¿tenés una pastilla de carbón? Dice, no, ¿por qué? Porque el baterista está en el baño y tiene diarrea de los nervios. Y como no había pastilla de carbón en la casa, Jorge Buceto salió pleno invierno, vestido medio como empelotado, digamos, a buscar en el vecindario una pastilla de carbón para curarle la diarrea. Y yo decía, este ya está. O sea, la realidad me acaba de regalar todo lo que yo necesitaba para mostrar la diferencia entre Freddie Mercury y Jorge Buceto. No hacía falta otra cosa. Entonces, digo, ahí está. Si uno se queda y tiene paciencia, la realidad te hace, ahí va. Sí, es como... Cuando llegas a casa, llegas después de todo ese tiempo de reporteo, te vas a poner a trabajar. Hay una pieza en el Horas que se titula Aterrador, que es el momento, porque claro, tú has dicho antes, yo no quiero empezar a hablar aquí como los escritores, esto es la inspiración, pero creo que si hay una cosa, yo he visto que sí que ahí no hay una fórmula, ¿no? Que es la inspiración, que es para ti, el arranque. El arranque de un reportaje, porque además Leila explica que ya construye desde el arranque, es lo más difícil. Sí, no todo el mundo lo hace así, hay que aclarar eso. Sí, pero tú si construyes desde el arranque, y si tienes uno genial, si tienes dos bien, si tienes más de dos, uy, estamos en problemas. Estamos en problemas, pero ahí sí que, no sé, me gustaría que compartas como de dónde te ha venido alguno, ¿no? No porque hay un método, porque si dices que es para ti el momento más aterrador, ¿no? Que no hay un método, es que surja esa imagen y este reportaje empieza así, que esta es la maravilla. Mira, el momento aterrador en realidad es el momento en el que le parece a uno que a uno no se le va a ocurrir nada, ¿no? Como ese momento de vacío en el que estás en suspensión después de un intenso tiempo de reporteo, que ha tenido sus dificultades, pero en el cual vos has estado lleno de una realidad que no era la tuya, tu vida cotidiana. Llega el momento de irse. Es como el momento de la despedida en el aeropuerto de alguien que querés mucho y que sabés que no vas a ver quizás nunca más, digamos, ¿no? Es un momento, yo ya estoy como habituada a eso. Me ha costado más o menos irme de esos lugares. Y entonces ahí hay un momento en el que uno es súbitamente deshabitado de esa peregrinación que uno hace de esa realidad todo el tiempo, 1, 2, 3 veces por semana, a contemplar, a hablar con ese sujeto, a contemplar esa realidad, a ir a ese pueblito. Y hay una especie de vacío, de salto al vacío. Uno después, por supuesto, le queda como toda la etapa de grabación y todo eso que de alguna forma es como de la manera en la que la historia a uno todavía lo sigue acompañando. Y cuando se termina también eso, a uno todavía le queda la etapa en la que uno empieza a revisar todo ese papelerío, a tomar notas, a subrayar, a elegir lo esencial y dejar de lado de lo que se puede prescindir. Y ahí sí viene el momento del gran salto, ¿no? Es como el salto sin ruedas, ahora hay que empezar a escribir, digamos. Y a veces pasa que, por ejemplo, qué sé yo, el arranque de un texto que se llama El Gigante González, El Gigante que tocó el cielo, que es la historia de un tipo que medía 2,5 metros y que había llegado a ser luchador, que había llegado a casi jugar en la NBA y que se retiró de esa posibilidad de un futuro brillante como deportista para caer en ser luchador de lucha libre, que es como una cosa muy poco prestigiosa. Yo iba a verlo a él, que vivía en el Colorado, en un pueblo de Formosa, en la provincia del norte argentino, en un autobús. O sea, yo tomé un avión hasta Formosa y de ahí me tomé un autobús hasta su pueblo, que quedaba como, no me acuerdo, la verdad, si eran 2 horas, 3 horas, 1 hora y media, no me acuerdo. Y iba mirando el paisaje. Y yo sabía que iba a ver a una criatura extraordinaria, una persona que mide 2,5 metros, es una criatura extraordinaria, y estaba rodeada por la vieja y pobre Argentina de toda la vida. Lo que iba pasando por mi ventanilla era paisaje seco, arbusto achaparrado, poca cosa, digo. O sea, poca cosa, a ver, digo, con todo el respeto, era mi país pobre de toda la vida, no, ni siquiera era exuberante en el paisaje. No es que yo esperara llegar ahí a encontrar el trópico, tan imbécil no soy, digamos, sé dónde vivo y qué puedo esperar de mi país. Pero me pareció de pronto un contraste tremendo entre la cosa entre yerma y anodina del lugar,
y lo que yo iba a ver, que era un sujeto completamente fuera de norma. Y ahí tomé nota en mi libreta, que es algo que no me suele pasar, de un posible arranque. Y esa nota decía, no, esta no es una tierra extraordinaria. Anoté eso. Después que hice las entrevistas con él y todo, a la hora de escribir, revisé mi libreta y me encontré de vuelta con ese arranque. Y me pregunté, ¿este sigue siendo un buen arranque para el texto? Y me dije que sí, porque al haber encontrado yo en él un sujeto sumamente negativo, sumamente oscuro, sumamente negador, sumamente déspota, al empezar con esa palabra, no, y poner esta idea, esta no es una tierra extraordinaria, y después más adelante decir, y tienen, sin embargo, entre todas sus criaturas, a una criatura extraordinaria, colar ahí la palabra criatura con el sentido clarísimo de que sea una criatura de circo. Me pareció que ese arranque era un arranque interesante para ese texto. Otras veces se han notado arranques que me han aparecido en el momento del reporteo y después he vuelto sobre eso y he dicho, no, esto es demasiado, ¿cómo se dice? Como, no sensacionalista, sino como demasiado, como que llama demasiado la atención para lo que yo necesito. Sí, forzado, pomposo, efectista es la palabra. En general, a mí los inicios, yo no me siento a escribir si no tengo la primera línea muy clara y la idea del primer párrafo, no me siento. O sea, esta cosa de sentarme delante de la computadora y quedarme así, mirando el coso de Windows, me muero. Entonces me voy al cine, claro, y hay, exacto. Y hay, a veces, ahí es cuando empieza el terror. Cuando pasan los días y no hay arranque, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y la vida se empieza a transformar en una materia muy poco consistente, el mundo pierde sentido, el suicidio empieza a ser una posibilidad. Y lo que hago ahí es forzar la máquina, digamos. O sea, forzar la máquina para mí quiere decir, yo no relajo nunca, no es que, no puede no ocurrírseme ese principio, pero yo no detengo la escritura, no de ese texto, sino de otros. O sea, permanezco escribiendo, no sé, columnas, permanezco trabajando, produciendo, y pongo una parte de mi cerebro a pensar en una frase que es esta, ¿cómo empieza? O sea, meto como la moneda en la ranura y esta cosa empieza como, en alguna parte de mí hay algo de mí que está pensando, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Entonces trato de hacer cosas que me estimulen la imaginación narrativa, que es la única imaginación que leo poesía, que sé que me gusta, leo autores que me funcionan como un colocón, que me dan ganas de escribir, corro, me pongo una determinada pieza de música a veces, pero todo esto como en playazo, porque en realidad estoy todo el tiempo como trabajando mucho, ¿no? Que esto no suene a me voy al spa, no, o sea, digo, hay un esfuerzo, me ducho, Woody Allen siempre dice que abajo de la ducha se le ocurren cosas. Alguien me explicó que tiene que ver con una cosa química que se desarrolla cuando el agua te pega en la espalda. A mí me da igual. Mejor no saberlo. Y en algún momento ese principio aparece. Hay otro momento en el que me aparecen muchos principios y es el momento de la duermevela. Tanto en el momento en el que estoy por dormirme como en el momento en el que estoy despertando. Ese momento de... Yo diría que ni siquiera es un momento de lucidez, porque uno cuando recién se despierta está medio idiota en general. Pero sí me parece que es un momento en el que uno puede enfocar algo, no con lucidez, pero sí con un marco de ausencia de otro tipo de distracciones. Entonces uno como que pone la cabeza ahí, y ahí aparecen muchas cosas. Hay muchas maneras de que aparezcan, no tantas, pero hay algunas maneras de que aparezcan principios. Y cuando eso aparece, es la misma sensación que cuando uno se enamora. Se da como una cosquillita acá en el estómago y la intuición te dice, me parece que es. ¿Y lo mismo va para los títulos? No pongo títulos. De algo tiene que trabajar mi editor. Yo ya le doy el texto editado, terminado, pulido. No, yo soy muy mala para poner títulos. Pues tienes buenos títulos, ¿no? ¿Sí? No, sí, no sé, mira, pero ese título se lo debo a un editor, que de La Nación, que se llamaba, un editor mío, que yo lo adoro, se llama Hugo Caligaris,
era mi editora en la revista de La Nación, y le conté que había escrito este libro y digo, ¿cómo se puede llamar? Porque la editorial me va a odiar si digo esto, pero lo digo. Me habían propuesto de la editorial unos títulos que eran tremendos, eran como, no sé, roscas de polvo pasan volando por mi ventana, no sé, era como... Claro, yo me confié, dije, bueno, era mi primer libro, digo, bueno, será la editorial la que pone el título. Yo les entregué y el editor me preguntó, ¿pensaste el título? Ya se publica el libro. Oh, ¿no eran ustedes? Me pasaron como una... No, bueno, podemos ser nosotros, me contestaron amablemente y me pasaron una lista de títulos que fue como... Oh, Dios. Y ahí no se me ocurría, ¿cómo iba a reducir? No sé, qué la historia de 12 suicidas en un pueblo de la Patagonia, difícil. Y ahí le dije a mi editor, que era re buen titulador, y me dijo, yo te voy a pensar un título. Me dijo, mira, vino al otro día y me dijo, crucé 2 títulos, El faro del fin del mundo y El club de los suicidas. Y salió Los suicidas del fin del mundo. ¿Te gusta? Pero me encanta. Gracias. Y se lo propuse a la editorial y les encantó. El segundo libro, Frutos extraños, es un título que sí que le puse yo, y en realidad se lo robé a un cuadro de Guillermo Cuitca, que a su vez se lo robó a una canción pero me pasó lo mismo, un ataque de nervios, porque la editorial me proponía unos de vuelta, dije, bueno, que lo pongan ellos, y de vuelta fue como, tipo, amo mis revistas de cuando era chica, y el otro era Cabezas en la nevera, y el otro era como, yo era, oh no, de nuevo, pesadilla número 2, y ya no tengo editor al cual preguntarle, porque lo habían cambiado, y entonces me puse a mirar un libro de cuadros de Cuitca, que siempre me inspira eso mucho, para mirarlos. Y de pronto descubro en uno que dice Frutos extraños. Digo, bueno, en realidad lo decía en inglés, digamos, ¿no? Dije, este es el título. Y Cuitca no se enteró nunca. Lo puse por él, supongo, pero... Y después sí, una historia sencilla, que es el plano americano, sí fueron como ideas mías. Se ve que ya ahí ya estaba como en plan tipo, o sea, ya hay una voz que me está diciendo que le tengo que poner yo el título. Cargo, Leila, esto. Claro, una historia sencilla en realidad es por la película de David Lynch, que es una de mis películas más adoradas. Y después los artículos yo no pongo muchos títulos. De hecho, medio con los artículos me resigno a que hay algunos artículos míos que tienen unos títulos que son como, oh, no, y no sé. Y la gente me lo sigue comentando. O sea, yo creo que no hay un artículo que te arruine un artículo que esté más o menos bueno. Yo te quería preguntar algo sobre las entrevistas. Porque en todos los textos que leí de ti hay una sensación de una intimidad. O sea, se siente que tú usaste antes en la clase la palabra conectar, ¿no? Se siente que tú conectas con tu interlocutor, que no te pasó con el famoso artista plástico. Sí, con Guillermo Cuitca. Sí, que sentí un desgarro espantoso cuando me fui. Lo vi irse bajo la lluvia la última vez que se me dio una congoja, como si estuvieras... Sí. O sea, tú vas a conectar. Y sin embargo, también en uno de tus textos dice que tienes que desaparecer de tal forma de convertirte en 50 kilos de carne sin historia. Entonces, a mí me interesa que nos hables más de esa dicotomía que también aparece cuando tú dices que cuando dejas un sitio para siempre, hay un punto de quiebre también, ¿no? De volver a tu vida real, tu vida tuya, y dejar de haberte metido de cabeza en lo de otros. Sí. Mira, el arte de entrevistar creo que es el arte de aparecer para desaparecer. Es difícil decirlo así, pero si lo pensás en otros términos es más fácil. En realidad creo que es lo mismo que pasa, yo sé que acá en España no profesan la religión del psicoanálisis, yo sí la profeso mucho, porque soy argentina y porque además creo mucho en eso, y creo que una persona que se dedica a trabajar con tanta historia ajena necesita algún lugar donde hablar de sí mismo, porque si no... Sí. Y a mí el camino del psicoanálisis me ha ayudado mucho a comprender qué clase de persona es la que tengo delante. Si estoy ante una personalidad medio psicopática, si estoy ante un narciso, y entiendo de qué manera llegar a cada uno de ellos. En el psicoanálisis vos conectás mucho con el analista, pero en realidad no estás hablando con ese otro que es el analista, estás hablando con una especie de esqueleto, digamos, que no es eso. Si no hay transferencia, esa conexión no se produce. Pero si el analista está demasiado presente, tampoco se produce esa conexión. Es tan raro como eso. Es aparecer para desaparecer. Yo estoy ahí,
pero no estoy ahí. Estoy ahí terriblemente conectada con esa persona. A veces puedo permanecer muda media hora. Si la persona se pone a llorar, yo me quedo muda, permanezco, soporto su dolor, no me importa mi incomodidad ante su llanto, no corro a abrazarla, no le digo, bueno, ya se te va a pasar. Y esa es una manera de una conexión humana muy profunda, pero también busco la desaparición. Busco que el otro esté solo consigo mismo, ¿entendés? Lo dejo venir. En un punto es como el toro que sale a buscar al torero, y el arte del torero que no lo encuentre, digamos, ¿no? En un punto, pero también lo asusa para el evangelista. Si no, no pasa nada en la plaza. Entonces es eso, es estar para no estar, digamos. Con la diferencia de que en el toreo hay un truco y con el entrevistado ese truco no tiene que ser tal, digamos, porque si el entrevistado es inteligente, nota que le estás haciendo un truco para que salga. Entonces creo que es eso, es conectar mucho, empatizar mucho, lograr esa transferencia, y una vez que esa transferencia está establecida, que el otro te mira a los ojos y sabe que vos sos el mejor vehículo para contar su historia, vos ser transparente, ser el vehículo para contar su historia, que el otro entienda que las preguntas que le estás haciendo no se las estás haciendo para vos, se las estás haciendo para transformar eso en la mejor historia posible, y cuanto él más desnude, más abra, más baje barrera, más se ponga impúdico delante tuyo, mejor va a ser para esa historia, y mejor nos va a ir a los dos, digamos. Entonces es un poco eso, digamos, y el arte de desaparecer tiene que ver con un enorme olvido de uno mismo también, así como el analista debe olvidarse de sí mismo y o sea, debe escuchar, digamos, yo no soy analista, pero el analista no está pensando en lo que le pasa a él con tu historia todo el tiempo, lo que está pensando es por dónde va tu rollo, digamos. Con un entrevistado es lo mismo. Vos no estás pensando, ay, esta historia de esta persona me está contando cómo se le murió el padre, me está causando dolor porque justo mi madre se está muriendo en un hospital. A mí me ha pasado, yo digo, mi mamá estaba muriendo en un hospital, y yo fui a entrevistar, mandaron a entrevistar a un señor cuyo hijo se había suicidado. Me contaba, había momentos con mucha crudeza en los que el hombre me contaba cómo con una pala de la basura había recogido la sangre de su hijo derramada en el cuarto, y mi madre se estaba muriendo en un hospital en Buenos Aires. Yo no hice ningún nexo entre esas dos muertes, digamos, no dije, ay, yo justo que estoy particularmente sensibilizada con la agonía, viene este hombre y me cuenta la agonía de su hijo que quedó pataleando en el piso con un tiro en la sien, digamos. Hay una escisión total, completa. Estás entregado a la historia del otro, y creo que hay algo de esa entrega que el otro tiene que percibir para que se produzca esta sensación de transferencia. El otro tiene que sentir que eso es un envase vacío dispuesto a recibir su historia. Bueno, podemos seguir hablando mucho más, pero son las 10 menos 20. Okay. Y bueno, si alguna de vosotras os gustaría hacer alguna pregunta. No les gustaría. No les gustaría. No les gustaría lo más bien. ¿Nada? Sí. A mí, bueno, he estado mirando, yo te sigo desde hace bastante tiempo, y muchas veces he intentado buscar en Twitter y no sale. Y bueno, quería saber si, imagino que habrá un motivo, y quería saber ¿cuál era? Si no te interesa, si te parece que no es una fuente posible, o sea, ¿cuál es tu relación con ese tipo de mundos donde también a veces se desarrollan historias? Sí, lo que pasa es que, digamos, tampoco estoy suscrita al New Yorker, me lo regaló un amigo, tampoco no tengo Facebook ni Instagram, hay muchas cosas que no hago en la vida, digamos. Por algún motivo el hecho de no tener redes sociales llama particularmente la atención, quizás por el oficio que yo tengo. La verdad es que hasta ahora, digamos, me he enterado de todas las cosas que me tenía que enterar, de las cuales necesitaba enterarme, sin tener Twitter, porque existe todavía algo que se llama personas, y existe algo que todavía se llama la web, en la que uno puede mirar muchísimas cosas, incluso uno puede mirar el Twitter de otro y de gente a la que admira y cuyo Twitter le parece más o menos interesante. No necesitas un Twitter para mirar el Twitter de los demás, digamos. Pones el nombre de la persona a Twitter y aparece una cosa que aparece.
No tengo Twitter porque soy una persona que tiene yo hago muchas cosas, tengo muchísimos trabajos, y todos los trabajos que tengo me gusta hacerlo bien. Para eso necesito concentración. Tengo una cantidad de mails por día que es bastante abrumadora, y son todos mails importantes de trabajo, que me piden cosas, autores a los que tengo que editar, digo, y me doy cuenta que tengo cierta compulsión con esto de mantener la casilla de los mails vacía, por ejemplo. De estar como al día con todo eso. A veces tengo y esto se desarrolla, se potencia, te diría, en el momento de la escritura, cuando cualquier excusa es buena para no escribir. O sea, siempre, cualquiera que escriba sabe que lo mejor de escribir es no escribir, digamos. Entonces, los primeros momentos de la escritura son muy tortuosos. Lo lindo de escribir es haber escrito, no escribir. O quizás lo lindo de escribir son también los últimos momentos de los textos en los que vas ajustando cositas, te regodeas en el punto y aparte, la coma, buscar otro adjetivo, ahí esta transición no me quedó bien, pero montar la estructura de un texto es una pesadilla. Y en esos momentos es en los momentos en los que yo, abro 20 veces la página del Guardian, 45 la del País, 77.570 la de La Nación, le doy al coso de refrescar al F5 con 20 millones de veces, le doy al coso del mail, al bajar mails, ya, ¿entendés? Si me voy a la cocina me llevo el teléfono y mientras se calienta la papa al mate le doy al telefonito para que baje los mails, o sea, digo, evidentemente hay una cosa compulsiva ahí que yo debo manejar, y si tuviera Twitter y tuviera Facebook, y tuviera Instagram, bueno, probablemente me dedicaría a hacer marcos de cuadros o alguna tarea que no sea la escritura, porque creo que me resulta sumamente distractivo todo lo que tenga que ver con la tecnología, muy adictivo, y no lo considero necesario. Yo tengo teléfono celular ahora unos 5 años, ponele, no... y te estoy exagerando. No necesité el teléfono celular, y ahora, por ejemplo, no tengo el teléfono celular conmigo. Está en el cuarto. Yo en mi casa, yo salgo a la calle muchísimas veces y me lo dejo en mi casa, ni sé dónde está el teléfono celular. Digo, uso la tecnología para lo que siento que me sirve y la necesito. Cuando noto que corro el riesgo de estar compulsivamente adicta a algo, lo saco de mi vida porque priorizo la escritura. Y yo creo que con Twitter, con Facebook, si tenés un Twitter, estaría bueno que estuviera buenísimo, que fuera bueno, y eso lleva tiempo. Si pones algo polémico en el Twitter, querés ver qué dice la gente de vos, y eso te lleva tiempo. Entonces, no... Como muchos años no necesité teléfono celular, supongo que nunca voy a necesitar una red social. Mientras tenga conexión a internet, puedo verlo por lo que dicen los demás, digamos, y la verdad es que yo no tengo tanto para decir, ¿sabes? Ya digo muchas cosas todo el tiempo, entonces digo, hago esto, doy charlas, doy clases, tengo columnas, escribo artículos, publico libros. Me parece que la gente no debe querer escucharme mucho más de lo que digo. Lo que me pregunto es de dónde saca el tiempo toda la gente que está en todas las redes sociales y además lo que sea. Hay gente que es buenísima, ¿eh? Por ejemplo, hay gente cuyos twitters miro, qué sé yo, Martín Caparrós, una amiga chilena, Andrea Palet. Yo miro esos twitters, me parecen inteligentes, interesantes, y a veces sí, entro en cosas que ellos ponen, que no son precisamente cosas de ellos, digamos, sino que retuitean otras cosas. Y sí, me pregunto un poco de dónde, porque además son gente muy ocupada, que viajan mucho, y yo creo que tienen mentes más rápidas, yo creo que tengo la mente un poco lenta. No, de verdad lo digo, me parece que yo soy lenta en serio, que tengo cierta lentitud, no para vivir, porque soy una chispita movediza y todo, pero para entender qué es lo que quiero decir, tengo una lentitud. Para escribir tengo una lentitud, no se me ocurren las cosas, no entiendo bien qué es lo que quiero decir, me toma tiempo, me demoro días en encontrar una frase. Y hay gente que es más rápida, que tiene mucho talento, y yo el talento de la rapidez no lo tengo. Y yo me imagino que, bueno, no sé, Martín tiene una columna en el New York Times en español que es de este tamaño,
que siempre es interesantísima, tiene otra columna en El País Semanal, escribe artículos, viaja, escribe libros, da clases, da talleres, tiene un taller de libros en Oaxaca año a año, es maestro de la Fundación de Periodismo, forma parte del Consejo Rector, o sea, ya, no sé qué más puede hacer, y tiene Twitter. Y es genial siempre, o sea, yo no sé, no tengo estos talentos. Creo que hay que tener conciencia de los límites. Muchísimas gracias, Leila. A ustedes, muchas gracias.